Hay quienes construyen casas porque quieren vivir en paz, pero también hay quienes construyen fortalezas porque saben que la guerra los perseguirá hasta el final de sus vidas. Gonzalo Rodríguez Gacha es uno de los que eligió la segunda opción. En la superficie su perfil parecía el de un exitoso empresario rural colombiano, ganadero próspero, terrateniente con más de 500.000 hectáreas repartidas por Cundinamarca, Boyacá y el Magdalena Medio. Coleccionista apasionado de sombreros charros mexicanos, tenía más de 300 auténticos. Un hombre que amaba las películas de vaqueros, que usaba botas de piel exótica, que soñaba con los paisajes del lejano oeste, mientras bebía whisky en su hacienda colonial. Un ranchero millonario con el sueño americano tatuado en el alma. Pero había otro perfil. Uno que no aparecía en las fotografías de las fiestas patronales. Uno que los archivos desclasificados de la DEA documentaron con una precisión brutal. El perfil que lo identifica como uno de los fundadores del paramilitarismo en Colombia. El hombre que financió 140 masacres documentadas entre 1985 y 1989. El arquitecto invisible de un sistema de terror que dejó más de 3.000 muertos directos y 8.000 víctimas indirectas. El narco que invirtió $250 millones no en cocaína, sino en arsenal militar privado. Estamos hablando del hombre que contrató instructores israelíes y británicos para entrenar a 2.000 sicarios como si fueran fuerzas especiales, que convirtió haciendas coloniales en cuarteles generales con torres de vigilancia cada 100 metros, helipuertos para escape rápido y búnkeres subterráneos con provisiones para resistir asedios de meses. El hombre que el 11 de noviembre de 1988 ordenó la ejecución de 43 civiles en la plaza pública de Segovia. La masacre duró exactamente 15 minutos. Que el 18 de enero de 1989 torturó y asesinó a 12 jueces en La Rochela. Que financió el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989, cambiando el destino político de Colombia para siempre. ¿Cómo es posible que un campesino analfabeto de Pacho, Cundinamarca, se convirtiera en el comandante de guerra más brutal del cartel de Medellín? ¿Cómo es posible que un hombre obsesionado con películas de vaqueros diseñara el modelo de narcoparamilitarismo que devastaría a Colombia durante décadas y sería copiado por carteles mexicanos 20 años después? ¿Cómo es posible que el dueño de 500.000 de hectáreas terminara muriendo descalzo en una playa del Caribe sin 1 metro cuadrado de tierra donde esconderse? La respuesta está en un lugar que muy pocos colombianos conocieron en vida. Una hacienda colonial escondida en las montañas de Pacho, Cundinamarca, rodeada de niebla y silencio. Porque mientras Rodríguez Gacha acumulaba propiedades como fichas de póker, ranchos, fincas, estancias, su verdadero centro de poder era esa mansión que funcionaba simultáneamente como hogar familiar y como sala de guerra. Una hacienda de arquitectura colonial perfecta por fuera. Techos de teja roja, paredes blancas encaladas, jardines con flores de colores imposibles. Pero por dentro era otra cosa. Muros reforzados de 4 metros de altura, alambre de púas electrificado, torres de vigilancia armadas las 24 horas, una sala donde una mesa de 6 metros de caoba colombiana sostenía mapas militares de todo el país. Cada alfiler rojo clavado representaba una familia que estaba marcada para desaparecer. Búnkeres subterráneos diseñados para soportar ataques con artillería pesada. Túneles secretos que conectaban 5 propiedades diferentes en un radio de 3 kilómetros, rutas de escape que solo él conocía completamente. Un helipuerto privado donde un helicóptero Bell permanecía con los motores tibios, listo para despegar en menos de 2 minutos. No era una casa, no era siquiera una mansión. Era un centro de comando militar disfrazado de paraíso rural. Y también era una prisión. Porque Rodríguez Gacha sabía algo que lo atormentaba cada noche. Cuando construyes un imperio sobre sangre, ese imperio eventualmente viene a buscarte. El 15 de diciembre de 1989, a las 2:47 de la madrugada, en una playa de Coveñas, Tolú, el imperio finalmente lo alcanzó. Y todas sus fortalezas, todos sus túneles, todos sus guardaespaldas no pudieron salvarlo. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Lo que estás a punto de escuchar conecta al narcotráfico colombiano con el nacimiento del paramilitarismo moderno, con 140 masacres que borraron pueblos enteros del mapa, con un sistema de terror tan sofisticado que cambió la historia de violencia en América Latina. No son acusaciones fabricadas, son hechos documentados en archivos desclasificados de la DEA, testimonios judiciales de sobrevivientes, registros de la Comisión de la Verdad de Colombia.
Esta historia incomoda a muchos porque revela cómo se construyó realmente el poder en Colombia de los años 80. Por eso el algoritmo la entierra. Si crees que esta verdad merece ver la luz, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu clic es lo único que rompe el muro del silencio, para entender cómo un campesino pobre se convirtió en el arquitecto del terror, para entender por qué Colombia todavía llora a sus muertos. Porque la historia de Gonzalo Rodríguez Gacha no comienza en una hacienda colonial rodeada de lujo y arsenal. Comienza en una choza de barro en Pacho, Cundinamarca, en 1947, donde un niño descalzo aprendió la lección más peligrosa del mundo: que el respeto no se gana, se compra con miedo. Pacho, Cundinamarca, 1947. Un pueblo pequeño enclavado en las montañas, donde las calles eran de tierra y la electricidad llegaba cuando quería, donde las familias campesinas vivían de lo que la tierra les daba, que nunca era suficiente. Gonzalo Rodríguez Gacha nació el 14 de mayo de ese año en una choza de barro y techo de paja. Su padre trabajaba jornales en fincas ajenas. Su madre lavaba ropa para las familias pudientes del pueblo. Eran tan pobres que Gonzalo no tuvo zapatos hasta los 10 años. Tan pobres que aprendió a leer a los 12, no en una escuela, sino porque un cura del pueblo le enseñó a cambio de que limpiara la iglesia los domingos. La pobreza no era solo falta de dinero, era falta de futuro. En Pacho, si nacías pobre, morías pobre. Esa era la regla no escrita que gobernaba cada vida. Pero Gonzalo Rodríguez Gacha miraba el mundo con ojos diferentes. Observaba cómo los terratenientes llegaban al pueblo en camionetas relucientes, cómo los hacendados bebían aguardiente en la cantina, mientras los campesinos esperaban afuera con los sombreros en la mano rogando por trabajo. Cómo el poder en ese pueblo no lo tenía quien trabajaba más duro, sino quien tenía más tierra. Y aprendió la primera lección: el poder no se pide, se toma. A los 14 años Gonzalo dejó la escuela definitivamente, no porque no quisiera aprender, sino porque entendió que los libros no lo sacarían de la pobreza. Comenzó a trabajar como ayudante en el comercio de esmeraldas, el negocio que movía dinero real en Boyacá y Cundinamarca. Las minas de Muso y Chivor producían las piedras verdes más hermosas del mundo, y Gonzalo aprendió rápido que entre los mineros y los joyeros de Bogotá había un espacio donde un muchacho listo podía ganar más en una semana que su padre en un año. Se convirtió en intermediario. Compraba esmeraldas a los mineros por poco dinero y las vendía en Bogotá por el triple. No era legal, tampoco era exactamente ilegal. Era la economía gris que sostenía a media Colombia. Para 1965, a los 18 años, Gonzalo Rodríguez Gacha ya no era el niño descalzo de Pacho. Tenía dinero en el bolsillo, usaba botas de cuero, fumaba cigarrillos importados y había descubierto algo fundamental en Colombia: la ley la escribían los que tenían plata para comprarla. Pero las esmeraldas tenían un techo. Por más que vendiera, seguía siendo un intermediario pequeño en un negocio controlado por familias que llevaban generaciones en el poder. Necesitaba algo más grande. Y en 1976 ese algo llegó: la cocaína. En los años 70 el narcotráfico en Colombia todavía estaba en pañales. Pablo Escobar apenas comenzaba en Medellín. Los hermanos Ochoa movían cargas pequeñas. Carlos Leder soñaba con aviones y pistas clandestinas. Era un negocio desorganizado, caótico, lleno de oportunidades para quien tuviera audacia. Rodríguez Gacha vio la oportunidad antes que muchos. En 1976, organizó su primer cargamento de cocaína hacia Estados Unidos, 50 kilos escondidos en un cargamento de flores colombianas. La operación fue un éxito. Las ganancias fueron estratosféricas. En una sola transacción, ganó más dinero que en 10 años vendiendo esmeraldas. Y entendió la segunda lección: el verdadero poder estaba en controlar rutas, no productos. En 1980, Gonzalo Rodríguez Gacha conoció a Pablo Escobar en Medellín. El encuentro cambió su vida y cambió Colombia. Escobar vio en Rodríguez Gacha algo que otros narcos no tenían: disciplina militar, frialdad estratégica, capacidad de organizar operaciones complejas sin perder los nervios. Rodríguez Gacha vio en Escobar la ambición sin límites que él mismo sentía. Formaron una alianza. Rodríguez Gacha se encargaría de las rutas del norte, Magdalena, Medio Meta, Casanare, mientras Escobar consolidaba Antioquia. Juntos, junto a los hermanos Ochoa y Carlos Leder, fundaron lo que el mundo conocería como el Cartel de Medellín. Pero Rodríguez Gacha era diferente a los demás. Escobar construía zoológicos y regalaba casas a los pobres buscando ser amado. Los Ochoa jugaban a ser aristocracia con sus caballos de paso fino. Leder se perdía en delirios políticos hablando de revoluciones.
Rodríguez Gacha compraba tierra, mucha tierra, toda la tierra que podía. Entre 1980 y 1985, adquirió más de 500,000 hectáreas repartidas por Cundinamarca, Boyacá Meta y Magdalena Medio. No las compraba para cultivar ni para criar ganado, aunque eso hacía para lavar el dinero. Las compraba por una razón estratégica: quien controla la tierra controla el territorio. Y quien controla el territorio controla las rutas de la cocaína. Según el testimonio de un campesino que trabajó en sus tierras durante los años 80 y que pidió mantener su identidad en secreto por razones de seguridad. Yo vi cuando llegó la primera vez. Era un hombre callado, serio. Compraba tierras como si estuviera comprando pan. En 6 meses era dueño de medio pueblo. Después llegaron los hombres armados, y entonces entendimos que el patrón no era un ganadero común. La hacienda principal estaba en Pacho, su pueblo natal. La misma tierra donde había nacido Descalzo ahora le pertenecía por hectáreas. Construyó una mansión colonial de arquitectura tradicional, techos de teja, paredes blancas, corredores anchos con columnas de madera. Desde afuera parecía el sueño de cualquier hacendado próspero, pero por dentro era otra cosa. Reforzó los muros con concreto armado hasta alcanzar 4 metros de espesor. Instaló torres de vigilancia en cada esquina de la propiedad. Construyó un helipuerto privado, donde un helicóptero, Bell 206, permanecía en alerta constante. Excavó un búnker subterráneo con provisiones para 3 meses, agua, comida enlatada, armas, municiones, dinero en efectivo. No estaba construyendo una casa, estaba construyendo un cuartel general. Y en el centro de ese cuartel, en lo que debía ser el comedor principal, instaló una mesa de 6 metros de caoba colombiana. Sobre esa mesa colocó mapas militares de Colombia. Y sobre esos mapas comenzó a clavar alfileres rojos. Cada alfiler marcaba un punto estratégico, una ruta de transporte, un aeropuerto clandestino, un laboratorio de procesamiento, un político que necesitaba ser comprado, un juez que necesitaba ser amenazado, un enemigo que necesitaba desaparecer. Rodríguez Gacha no era como los otros narcos, no buscaba fama, no daba entrevistas, no aparecía en fotografías de fiestas. Era el arquitecto invisible del cartel de Medellín, el hombre que diseñaba las operaciones que otros ejecutaban. Pero había algo más en él, algo que lo hacía único y peligroso, una obsesión con México. Desde niño había visto películas de vaqueros mexicanos en el único cine de Pacho. Pedro Infante, Jorge Negrete, Antonio Aguilar, hombres que cabalgaban por pueblos polvorientos, imponiendo su ley con revólveres y guitarras. Rodríguez Gacha se enamoró de esa estética, de esa filosofía del poder. Comenzó a coleccionar sombreros charros auténticos traídos de Jalisco y Michoacán. Eventualmente tendría más de 300. Usaba botas de piel de víbora con incrustaciones de plata. Escuchaba música ranchera a todo volumen en su hacienda. Sus sicarios lo llamaban el mexicano, no como burla sino con respeto. Porque Rodríguez Gacha había aprendido de aquellas películas la tercera lección, la más peligrosa: que en territorios sin ley, el hombre con más armas escribe las reglas. Y Colombia de los años 80 estaba convirtiéndose exactamente en eso, un territorio sin ley, donde los narcos tenían más poder que el Estado. Rodríguez Gacha decidió que si iba a sobrevivir en ese mundo, necesitaba más que dinero, necesitaba más que tierras, necesitaba más que alianzas políticas, necesitaba un ejército. Y entre 1982 y 1983, en las habitaciones secretas de su hacienda en Pacho, comenzó a diseñar algo que Colombia nunca había visto: el primer ejército privado del narcotráfico, el modelo que daría origen al paramilitarismo moderno. El arquitecto invisible estaba a punto de convertirse en el arquitecto del terror. 1982 fue el año en que todo cambió para Gonzalo Rodríguez Gacha. Ese año Belisario Betancur ganó las elecciones presidenciales en Colombia, prometiendo paz y diálogo. El nuevo gobierno ofreció amnistía a las guerrillas, habló de reconciliación nacional, de justicia social, de reforma agraria. Pero para los terratenientes del Magdalena Medio, esas palabras sonaban como una amenaza existencial. La región del Magdalena Medio, ese corredor estratégico que conecta los Andes con el Caribe, que cruza por Santander, Boyacá, Antioquia y Caldas, era territorio en disputa. Las FARC y el ELN operaban libremente, secuestraban ganaderos, cobraban vacunas a los hacendados, amenazaban con expropiar tierras en nombre de la revolución. Los terratenientes tradicionales estaban aterrorizados. El ejército no los protegía, la policía era ineficiente.
El gobierno hablaba de negociar con los guerrilleros en lugar de combatirlos. Y en ese vacío de poder, Gonzalo Rodríguez Gacha vio la oportunidad más grande de su vida. Comenzó a comprar tierras en el Magdalena Medio a precios de liquidación. Hacendados desesperados por escapar de las amenazas guerrilleras, le vendían propiedades enteras por una fracción de su valor. Rodríguez Gacha pagaba en efectivo dólares contantes y sonantes del narcotráfico, sin hacer preguntas ni pedir descuentos. En 18 meses adquirió más de 300,000 hectáreas en la región. Haciendas ganaderas, fincas cafeteras, tierras sin desarrollar que conectaban rutas estratégicas desde la cordillera hasta el río Magdalena. Pero no las compraba solo para lavar dinero del narcotráfico. Las compraba para construir un imperio territorial que le diera control absoluto sobre las rutas de cocaína, desde los laboratorios de procesamiento en el sur hasta los puertos clandestinos en la costa atlántica. Cada hacienda se convirtió en una pieza del rompecabezas. Un laboratorio aquí, una pista de aterrizaje allá, un depósito de armas más adelante, bodegas para almacenar cocaína, ranchos donde los sicarios se entrenaban lejos de miradas indiscretas. Y en el centro de ese imperio estaba la hacienda de Pacho. La mansión había sido completamente transformada. Desde la carretera principal, cualquier viajero veía una hacienda colonial perfecta, paredes blancas encaladas que brillaban bajo el sol de Cundinamarca, techos de teja roja en perfecto estado, jardines con bugambilias que explotaban en colores fucsia y naranja, establos de madera donde pastaban caballos de raza pura. La imagen de la prosperidad honesta, el sueño del campesino que hizo fortuna. Pero quien se acercaba descubría otra realidad. Los muros perimetrales no eran de adobe tradicional. Eran de concreto reforzado con barras de acero 4 metros de altura, pintados de blanco para disimular su verdadera naturaleza. En la parte superior, camuflado entre la vegetación decorativa, corría alambre de púas electrificado, conectado a generadores de respaldo. Cada 100 metros se levantaba una torre de vigilancia disfrazada de estructura colonial, techos de teja como el resto de la hacienda, pero con ventanas estratégicamente ubicadas para cubrir ángulos de tiro. Guardias armados con fusiles de asalto patrullaban las 24 horas en turnos de 6 horas. El portón principal era una obra maestra de ingeniería camuflada. Madera tallada a mano por fuera, pero reforzado por dentro con placas de acero, capaces de resistir impactos de vehículos a alta velocidad. Se necesitaban 4 hombres y un sistema hidráulico para abrirlo completamente. Detrás de la casa principal, escondido entre los árboles de mango y aguacate, estaba el helipuerto. Un círculo de concreto de 30 metros de diámetro, donde un helicóptero Bell 206 permanecía con combustible completo y motores precalentados. El piloto vivía en una cabaña a 50 metros, con órdenes de estar listo para despegar en menos de 2 minutos en cualquier momento del día o la noche. Los establos, que desde lejos parecían albergar caballos de paso fino, guardaban algo más. En compartimentos subterráneos, excavados debajo de las pesebreras, Rodríguez Gacha almacenaba arsenales fusiles, AK-47 ametralladoras, M60 lanzacohetes, RPG, 7 granadas explosivo, C-4 miles de municiones organizadas por calibre. Y debajo de la casa principal, accesible solo a través de una trampilla escondida en el piso de la biblioteca, estaba el búnker. Un refugio subterráneo de 200 metros cuadrados, construido en concreto armado de medio metro de espesor, con sistema de ventilación independiente, tanques de agua para 3 meses, comida enlatada apilada hasta el techo, baterías y generador diésel, literas militares, una armería privada y maletas con $5 millones en billetes de 100 dinero de escape para el día en que todo colapsara. Rodríguez Gacha no estaba construyendo una casa de campo para retirarse en paz. Estaba construyendo una fortaleza para dirigir una guerra, y esa guerra estaba a punto de comenzar. 1983 fue el año en que Gonzalo Rodríguez Gacha dejó de ser simplemente un narco. Ese año tomó una decisión que cambiaría la historia de la violencia en Colombia. Si el Estado no podía proteger sus tierras de las guerrillas, él crearía su propio Estado, con su propio ejército, con sus propias leyes, con su propia justicia. Comenzó a reclutar. No buscaba sicarios comunes de las comunas de Medellín. Buscaba soldados, hombres con entrenamiento militar real, desertores del ejército colombiano, dispuestos a vender su experiencia por salarios que ningún gobierno podía pagar. Expolicías expulsados por corrupción o brutalidad. Mercenarios extranjeros que habían peleado en guerras olvidadas en África y Centroamérica.
Les pagaba 10 veces más que el sueldo de un soldado regular. Les daba armas mejores que las del Ejército Nacional. Les ofrecía tierras, protección, impunidad total, y les daba algo más: un enemigo claro. Las guerrillas comunistas que amenazaban el orden, que secuestraban ganaderos, que hablaban de expropiar tierras. Rodríguez Gacha convirtió su guerra privada en una cruzada ideológica. No estaba defendiendo rutas de cocaína, estaba defendiendo la propiedad privada, la civilización, la patria. El mensaje funcionó. Cientos de hombres se enlistaron. Pero Rodríguez Gacha no quería una pandilla desorganizada, quería un ejército profesional. Invirtió $250 millones en construir esa máquina de guerra. Contrató instructores militares extranjeros, israelíes con experiencia en operaciones de contrainsurgencia, británicos veteranos del SAS que habían combatido en Irlanda del Norte y las Malvinas, mercenarios estadounidenses que habían servido en Vietnam y entrenado contras en Nicaragua. Estos instructores llegaban discretamente a las haciendas de Rodríguez Gacha en el Magdalena Medio. Allí, en campos de entrenamiento improvisados entre las montañas, enseñaban tácticas de combate urbano, emboscadas, interrogatorio, tortura, guerra psicológica. Los reclutas aprendían a moverse como soldados de élite, a usar explosivos, a coordinar ataques simultáneos, a infiltrarse en pueblos, a sembrar terror de manera sistemática. Para 1985, Rodríguez Gacha comandaba una fuerza de más de 2.000 hombres armados distribuidos por todo el Magdalena Medio. No eran guardaespaldas, eran un ejército privado con estructura de mando clara, uniformes no oficiales, radiocomunicaciones, jerarquía militar. El mundo los conocería como paramilitares. Pero en ese momento en Colombia eran algo nuevo: el primer ejército del narcotráfico, diseñado no solo para proteger cargamentos, sino para controlar territorios enteros. Y Rodríguez Gacha no actuaba solo. Había formado alianzas estratégicas con terratenientes tradicionales que compartían su terror a las guerrillas, con oficiales del ejército colombiano que miraban hacia otro lado a cambio de sobornos mensuales, con políticos locales que necesitaban financiamiento para sus campañas y estaban dispuestos a vender su lealtad. La hacienda de Pacho se convirtió en el centro de operaciones de esa red. En la sala principal, donde antes había estado el comedor familiar, ahora funcionaba un cuarto de guerra permanente. La mesa de 6 metros de caoba sostenía mapas militares actualizados cada semana. Alfileres de diferentes colores marcaban objetivos rojos para guerrilleros confirmados, amarillos para simpatizantes sospechosos, verdes para zonas bajo control, negros para enemigos eliminados. Rodríguez Gacha pasaba horas estudiando esos mapas, moviendo alfileres como un general moviendo tropas. Cada punto rojo que desaparecía representaba una operación completada, una familia desplazada, un cuerpo en una fosa común. Las paredes de esa habitación estaban decoradas con sus sombreros charros mexicanos, más de 100 colgados en hileras perfectas. La contradicción era brutal: un hombre que coleccionaba arte folclórico mexicano mientras diseñaba masacres con precisión militar. Pero para Rodríguez Gacha no había contradicción. En su mente, él era como los revolucionarios mexicanos de las películas que amaba. Hombres que tomaban las armas para defender su tierra, que imponían su ley porque el Estado era débil o corrupto. La diferencia es que Pancho Villa y Emiliano Zapata luchaban por los campesinos. Rodríguez Gacha luchaba por las rutas de cocaína y estaba dispuesto a incendiar Colombia entera para protegerlas. En las noches, después de estudiar los mapas y coordinar operaciones por radio cifrada, Rodríguez Gacha bajaba a su búnker privado. Se sentaba en una silla de cuero rodeado de cajas de municiones y maletas de dólares. Bebía whisky mientras escuchaba música ranchera en una rocola importada de México. Imaginaba que era un hacendado del lejano oeste, un hombre que había construido su imperio con trabajo duro y que lo defendía con valentía. Pero afuera, en las montañas del Magdalena, sus hombres estaban transformando pueblos enteros en cementerios. El arquitecto invisible había construido su ejército, ahora solo faltaba usarlo. La hacienda de Pacho era un estudio de contradicciones. Caminar por sus corredores era como atravesar dos mundos simultáneos, uno de prosperidad colonial y otro de paranoia militar. Dos realidades que coexistían en el mismo espacio, separadas apenas por una puerta, por una trampilla escondida, por un pasillo secreto. El salón principal exhibía mármol italiano importado de Carrara, el mismo material que Miguel Ángel usó para el David. Pisos pulidos que reflejaban la luz como espejos. Lámparas de cristal checoslovaco colgando del techo de madera tallada a mano.
muebles coloniales auténticos del siglo XVIII restaurados por artesanos bogotanos. Las paredes estaban decoradas con su obsesión mexicana. 300 sombreros charros organizados por región de origen: Jalisco, Michoacán, Durango, Sinaloa. Cada uno auténtico, bordado a mano, algunos con incrustaciones de hilo de plata. Una colección que había tardado años en reunir y que valía cientos de miles de dólares. Botas de piel exótica alineadas en vitrinas iluminadas. Víbora de cascabel, cocodrilo, avestruz, tiburón. Más de 50 pares cada uno, hecho a medida por maestros talabarteros mexicanos que viajaban a Colombia específicamente para tomarle las medidas. Había una rócola Wurlitzer de 1946 completamente funcional. Rodríguez Gacha tocaba sus canciones favoritas: José Alfredo Jiménez, Antonio Aguilar, Vicente Fernández. El volumen siempre alto. La música ranchera inundando los corredores mientras él bebía tequila, Don Julio, directamente de la botella. Los visitantes, los pocos que eran admitidos, veían solo esa cara de la hacienda: el lujo, la excentricidad, el folclor. Pero cruzando una puerta al fondo del corredor principal, comenzaba el otro mundo, la sala de guerra. Una habitación de 50 metros cuadrados sin ventanas, paredes de concreto armado pintadas de gris militar, iluminación artificial las 24 horas, y en el centro, dominándolo todo, la mesa de 6 metros de caoba colombiana. Sobre esa mesa, mapas militares actualizados semanalmente cubrían toda la superficie. Mapas del Magdalena Medio con carreteras secundarias marcadas, mapas del Meta con rutas de laboratorios clandestinos, mapas de la costa atlántica con puntos de embarque señalados, alfileres de colores clavados con precisión quirúrgica. Cada alfiler tenía significado. Cada color representaba información de vida o muerte. Rojos, objetivos guerrilleros confirmados. Amarillos, simpatizantes sospechosos. Verdes, zonas bajo control paramilitar. Negros, enemigos eliminados. Azules, políticos comprados. Blancos, jueces amenazados. Rodríguez Gacha pasaba horas frente a esos mapas, moviendo alfileres, trazando rutas con marcador, coordinando operaciones por radio cifrada con comandantes en el terreno, como un general dirigiendo una guerra desde su búnker de comando. Pero la paranoia iba más allá de la sala de guerra. Debajo de los establos coloniales donde pastaban caballos de paso fino, Rodríguez Gacha había excavado túneles, no uno, 5 túneles diferentes que conectaban la hacienda principal con 4 propiedades vecinas en un radio de 3 kilómetros. Cada túnel tenía 2 metros de altura, suficiente para caminar agachado, paredes de concreto reforzado, iluminación eléctrica con baterías de respaldo y, en puntos estratégicos, puertas de acero que podían cerrarse para bloquear perseguidores. Los túneles no aparecían en ningún plano oficial. Los construyeron equipos diferentes que nunca se conocieron entre sí. Solo Rodríguez Gacha sabía exactamente a dónde llevaban todos. Eran su plan de escape final. Si el ejército rodeaba la hacienda, si la DEA coordinaba una operación, si los guerrilleros lanzaban un ataque, él podría desaparecer bajo tierra y emerger kilómetros después en otra propiedad donde vehículos y helicópteros estarían esperando. Había otro nivel de paranoia todavía más profundo. Rodríguez Gacha nunca dormía en la misma habitación 2 noches seguidas. La hacienda tenía 12 dormitorios distribuidos en 2 pisos y el búnker subterráneo. Cada noche después de las 10, elegía aleatoriamente dónde dormiría. Ni siquiera sus guardaespaldas más cercanos sabían de antemano. Empleaba un probador de comida, un hombre cuyo único trabajo era comer primero cada plato que le servían. Esperaba 15 minutos observando si aparecían síntomas de envenenamiento antes de tocar su propia comida. Cambiaba de vehículo diariamente. Tenía 15 camionetas idénticas, todas Toyota Land Cruiser blancas con placas diferentes. Cada mañana elegía una al azar. Nunca usaba la misma 2 días consecutivos. 50 guardaespaldas rotaban en turnos de 6 horas custodiando la propiedad. Todos exmilitares, todos armados con fusiles de asalto, todos con órdenes de disparar primero y preguntar después. La contradicción era absoluta. Un hombre que vivía rodeado de lujo colonial, pero dormía como prisionero de guerra. Que coleccionaba sombreros de fiesta, pero planeaba masacres en habitaciones sin ventanas. Que construyó un paraíso y lo convirtió en cárcel. Porque Rodríguez Gacha sabía algo que lo atormentaba cada noche mientras bebía tequila escuchando música ranchera en su búnker subterráneo. Que cuando construyes un imperio sobre sangre, eventualmente esa sangre viene a buscarte.
Y ningún túnel secreto, ningún guardaespaldas, ninguna fortaleza de concreto puede protegerte de eso. Mientras Rodríguez Gacha construía su fortaleza en Pacho, su apetito por tierra no dejaba de crecer. Entre 1983 y 1988, adquirió propiedades en casi todas las regiones estratégicas de Colombia. No compraba casas, compraba territorios completos, haciendas de miles de hectáreas, ranchos que parecían países pequeños. En el Magdalena Medio controlaba más de 300.000 hectáreas distribuidas entre Santander, Boyacá y Antioquia. Tierras que conectaban las rutas de cocaína desde los laboratorios en el sur hasta los puertos clandestinos en el Caribe. Cada hacienda cumplía una función específica en la cadena logística del narcotráfico. Hacienda La Macarena en el Meta. 20.000 hectáreas de pura selva donde operaban 3 laboratorios de procesamiento de cocaína. Producción estimada según archivos de la DEA 2 toneladas mensuales. Hacienda Las Mercedes en Boyacá. 15.000 hectáreas con pistas de aterrizaje clandestinas. Avionetas Cessna despegaban cada semana cargadas con 500 kilos rumbo a Centroamérica. Hacienda El Diamante en Santander. 10.000 hectáreas que funcionaban como centro de entrenamiento paramilitar. Los instructores extranjeros enseñaban tácticas de combate a reclutas que llegaban desde todo el país. Cada propiedad estaba registrada bajo nombres de testaferros, campesinos locales que prestaban su identidad a cambio de salarios mensuales, abogados corruptos que manejaban las escrituras, notarios sobornados que legalizaban transacciones sin hacer preguntas. El sistema de lavado era sofisticado. Rodríguez Gacha compraba las tierras con dinero del narcotráfico, pero inmediatamente las convertía en negocios legales. Ganadería principalmente. Miles de cabezas de ganado pastando en propiedades que valían millones de dólares. Los libros contables mostraban ganancias razonables de la venta de carne y leche. Suficiente para justificar su riqueza ante las autoridades. Insuficiente para revelar que movía toneladas de cocaína valoradas en cientos de millones de dólares. Pero Rodríguez Gacha no solo compraba en Colombia, había comenzado a invertir en bienes raíces en el extranjero. Propiedades que funcionarían como refugios si algún día necesitaba huir. Lugares donde el gobierno colombiano no pudiera alcanzarlo fácilmente. Apartamentos en Panamá bajo nombres de empresas offshore registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Casas en las afueras de Caracas, Venezuela, donde mantenía contactos con políticos y militares corruptos. Una finca ganadera en el norte de Argentina que raramente visitaba, pero mantenía completamente operativa. El imperio inmobiliario total de Rodríguez Gacha, según investigaciones judiciales realizadas después de su muerte, se estimaba en más de 500 millones de dólares. Y eso, contando solamente las propiedades que pudieron rastrearse. Había decenas más escondidas bajo capas de testaferros y empresas fantasma que nunca fueron descubiertas. La ironía era brutal. Rodríguez Gacha había nacido en una choza de barro sin piso de cemento. Pasó su infancia descalzo. Aprendió a leer a los 12 años limpiando una iglesia. Su padre trabajaba jornales ganando apenas para comer. Y ahora, 40 años después, era dueño de más tierra que familias aristocráticas, que llevaban generaciones acumulando fortunas. Controlaba territorios más grandes que algunos departamentos colombianos. Tenía propiedades en 4 países. Pero no podía disfrutar nada de eso. No podía caminar tranquilo por sus haciendas sin 50 guardaespaldas. No podía viajar a sus propiedades en el extranjero sin riesgo de ser arrestado en cualquier aeropuerto. No podía dormir en paz en ninguna de sus mansiones sabiendo que cada noche podría ser la última. Había construido un imperio que lo atrapó en su interior. Cada propiedad era simultáneamente un activo y una prisión, un refugio potencial y un objetivo para sus enemigos. Y sus enemigos eran cada vez más. Las guerrillas lo querían muerto por financiar paramilitares que masacraban simpatizantes de izquierda. El gobierno colombiano lo perseguía por narcotráfico. La DEA tenía su nombre en la lista de los 10 narcos más buscados del mundo. Carteles rivales envidiaban su control territorial. Rodríguez Gacha sabía que con cada hectárea que compraba, con cada propiedad que adquiría, estaba pintando un objetivo más grande en su espalda. Pero no podía detenerse. La acumulación de tierra se había convertido en obsesión, en adicción, en la única forma que conocía de medir su poder. Y mientras seguía comprando territorios, mientras sus testaferros firmaban escrituras en notarías de pueblos olvidados, mientras sus abogados creaban empresas fantasma en paraísos fiscales, las paredes de mármol de su hacienda en Pacho escondían secretos que estaban a punto de salir a la luz. Porque el imperio inmobiliario era solo la fachada visible.
El verdadero imperio de Rodríguez Gacha se construía con algo mucho más oscuro que dinero. Se construía con sangre. Las paredes de mármol de la hacienda en Pacho escondían secretos que ningún visitante veía. Detrás de la colección de sombreros charros, detrás de las botas exóticas, detrás de la música ranchera que sonaba a todo volumen, se planificaban operaciones que convertirían a Gonzalo Rodríguez Gacha en uno de los hombres más sanguinarios de la historia de Colombia. Según archivos desclasificados de la DEA y documentos de la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 1989, Rodríguez Gacha fue responsable directo o indirecto de 140 masacres documentadas, 3.000 muertos directos, 8.000 víctimas indirectas, incluyendo desplazados huérfanos desaparecidos, números que superan las bajas de muchas guerras oficiales. Pero detrás de cada número había una historia, una familia destruida, un pueblo aterrorizado, una comunidad que nunca sanaría. 11 de noviembre de 1988, Segovia, Antioquia. Un pueblo minero de 25.000 habitantes en el nordeste antioqueño. Territorio disputado entre guerrillas paramilitares y el Estado. Esa noche 43 personas serían asesinadas en 15 minutos. Los paramilitares financiados por Rodríguez Gacha llegaron al pueblo en 3 camionetas. Eran aproximadamente 12 hombres armados con fusiles AK-47 y ametralladoras. Llevaban una lista de nombres, objetivos específicos identificados como simpatizantes o colaboradores de las FARC y el ELN. Entraron a la plaza central disparando indiscriminadamente, no solo contra los nombres de la lista, contra cualquiera que estuviera en la calle. Hombres caminando de regreso a casa después del trabajo, mujeres comprando en tiendas, adolescentes conversando en las esquinas. La masacre duró exactamente 15 minutos cronometrados. 43 personas quedaron muertas en la plaza. Más de 50 heridos. El hospital local colapsó. No había suficientes camas ni sangre para transfusiones, ni cirujanos para atender tantos heridos simultáneamente. Una sobreviviente de la masacre de Segovia, quien tenía 16 años aquel día y hoy es abuela, recordó en una entrevista para la Comisión de la Verdad. Entraron a la plaza disparando. Gritaban nombres. Tenían una lista. Vi cómo mataron a mi padre delante de mí. Duró 15 minutos que parecieron 15 años. Cuando se fueron la plaza estaba roja. Tardamos años en volver a caminar por ahí. Algunos nunca regresaron. Mi pueblo nunca sanó. 2 meses después otra masacre. 18 de enero de 1989. La Rochela, Santander. Una vereda remota en las montañas. Un grupo de 12 jueces y 5 escoltas viajaban en una comisión judicial investigando denuncias de paramilitarismo en la región. Los paramilitares sabían que venían. Alguien dentro del sistema judicial había filtrado la información. Prepararon una emboscada en un punto estrecho de la carretera, donde los vehículos no podrían dar la vuelta. Cuando la comitiva llegó al punto marcado, abrieron fuego desde posiciones elevadas. Los escoltas intentaron responder, pero estaban superados en número y posición. En menos de 5 minutos todos estaban muertos o heridos. Entonces comenzó la parte más oscura. Los paramilitares bajaron a la carretera, remataron a los heridos, torturaron a algunos de los jueces antes de ejecutarlos. Según testimonios forenses, varios fueron golpeados brutalmente. Otros recibieron disparos de gracia en la cabeza después de haber sido heridos en las piernas para que no pudieran correr. 12 jueces asesinados, 5 escoltas muertos, una comisión judicial entera eliminada. El mensaje era claro: cualquiera que investigara el paramilitarismo terminaría igual. Pero la operación más audaz estaba por venir. 6 de diciembre de 1989. Bogotá. Edificio del DAS. Departamento Administrativo de Seguridad. El equivalente colombiano del FBI. El corazón de la inteligencia del Estado. Un camión bomba con 500 kilos de dinamita estalló frente al edificio a las 7:30 de la mañana. La explosión se escuchó en toda la ciudad. El edificio de 9 pisos colapsó parcialmente. Oficinas enteras desaparecieron. Archivos de investigaciones contra el cartel de Medellín se perdieron para siempre. 70 personas murieron. Más de 600 resultaron heridas. La operación más sangrienta del narcotráfico colombiano hasta ese momento. Rodríguez Gacha no ejecutó la operación directamente. Fue Pablo Escobar quien la ordenó. Pero según testimonios de narcotraficantes que decidieron hablar años después, Rodríguez Gacha financió parte de la logística
y proporcionó contactos con militares corruptos que facilitaron el acceso del camión bomba a zonas restringidas. Y después estaba el crimen que cambió la historia política de Colombia. 18 de agosto de 1989, Soacha, Cundinamarca. El candidato presidencial Luis Carlos Galán pronunciaba un discurso en una plaza pública. Miles de personas lo escuchaban. Galán era el favorito en las encuestas. Prometía combatir el narcotráfico sin negociación. Hablaba de extradición obligatoria para capos capturados. Para el cartel de Medellín, Galán representaba una amenaza existencial. Sicarios contratados por Rodríguez Gacha y Pablo Escobar se infiltraron entre la multitud. Cuando Galán subió al estrado, abrieron fuego con subametralladoras. Galán recibió 3 impactos. Murió minutos después camino al hospital. El asesinato de Galán desató una guerra total entre el Estado colombiano y el cartel de Medellín. El presidente Virgilio Barco declaró el estado de sitio, reactivó los tratados de extradición, lanzó la mayor ofensiva militar contra el narcotráfico en la historia del país. Pero antes de eso, Rodríguez Gacha había acumulado un catálogo de crímenes que superaba al de la mayoría de los miembros del cartel. Según investigaciones judiciales compiladas después de su muerte, las 140 masacres documentadas dejaron un saldo estimado de 3.000 muertos directos. Pero el número real probablemente es mucho mayor. Muchas masacres en zonas rurales nunca fueron reportadas. Muchos cuerpos nunca fueron encontrados. Muchas familias desaparecieron sin dejar rastro. La comparación es brutal. Las 140 masacres de Rodríguez Gacha causaron más muertos que la Guerra de las Malvinas, entre Argentina y Reino Unido. 649 argentinos y 255 británicos murieron en esa guerra que duró 2 meses y medio. Rodríguez Gacha causó 3 veces más muertes en 4 años de operaciones paramilitares. Y todo se coordinaba desde esa sala sin ventanas en su hacienda de Pacho, desde esa mesa de caoba con mapas marcados con alfileres rojos, desde esas habitaciones de mármol italiano, donde bebía tequila mientras sus hombres transformaban pueblos en cementerios. Un exmilitar que formó parte de las operaciones en el Magdalena Medio y que habló bajo condición de anonimato confesó años después: recibíamos órdenes desde la hacienda, no del cuartel de la hacienda. Sabíamos quién mandaba realmente. Nos pagaban aparte. El que preguntaba mucho desaparecía, no del lado de los narcos, de nuestro lado. Esa es la verdad que nadie quiere oír. El arquitecto invisible había diseñado un sistema donde la violencia fluía desde su centro de comando hacia los territorios como ondas expansivas. Cada masacre alimentaba el miedo. Cada miedo consolidaba el control. Cada control protegía las rutas de cocaína. Y las rutas de cocaína generaban millones de dólares que se reinvertían en más armas, más sicarios, más masacres. Un ciclo perfecto de terror y ganancia. Pero había algo que Rodríguez Gacha no había calculado en sus mapas militares, en sus planes estratégicos, en sus operaciones quirúrgicas, que eventualmente la sangre derramada se convertiría en un río que lo arrastraría a él también. ¿Cómo es posible que un hombre ordenara 140 masacres y siguiera viviendo libremente en su hacienda? ¿Cómo es posible que coordinara el asesinato de 12 jueces y nadie lo arrestara? ¿Cómo es posible que financiara el atentado contra el edificio del DAS y continuara bebiendo tequila en sus salones de mármol sin consecuencias? La respuesta está en el sistema de impunidad que Rodríguez Gacha construyó con la misma precisión militar con que construyó su imperio territorial. No bastaba con tener tierra, no bastaba con tener armas, no bastaba con tener sicarios dispuestos a matar por un salario. Para operar con total libertad, Rodríguez Gacha necesitaba comprar al Estado mismo, y eso hizo. Según documentos judiciales compilados después de su muerte, Rodríguez Gacha invertía aproximadamente $50 millones anuales en sobornos, 50 millones cada año comprando protección institucional. El dinero fluía sistemáticamente hacia múltiples niveles del poder. Jueces locales recibían pagos mensuales a cambio de archivar investigaciones. Expedientes contra paramilitares desaparecían misteriosamente de los archivos judiciales. Testigos eran amenazados hasta que retiraban sus testimonios. Fiscales recibían llamadas anónimas, advirtiendo que sus familias corrían peligros y continuaban investigando. El sistema judicial en regiones controladas por Rodríguez Gacha prácticamente dejó de funcionar, no porque los jueces no conocieran los crímenes, sino porque sabían que investigarlos equivalía a firmar su propia sentencia de muerte. La masacre de La Rochela lo demostró brutalmente: 12 jueces ejecutados por atreverse a investigar el paramilitarismo. Pero el dinero también compraba protección militar.
Oficiales del ejército colombiano recibían sobornos regulares a cambio de información de inteligencia. Avisaban cuando se planeaban operativos contra las haciendas de Rodríguez Gacha. Filtraban nombres de informantes que colaboraban con las autoridades. Desviaban patrullas militares para que no llegaran a zonas donde operaban los paramilitares. Algunos militares iban más allá de la complicidad pasiva. Coordinaban operaciones conjuntas con los paramilitares contra objetivos guerrilleros. Compartían mapas de inteligencia. Prestaban armamento y municiones. Permitían que los sicarios usaran uniformes militares para confundir a las víctimas. La línea entre fuerzas del Estado y fuerzas paramilitares se volvió borrosa hasta ser indistinguible en muchas regiones. Y después estaban los políticos. Rodríguez Gacha financiaba campañas electorales de candidatos a alcaldías, consejos municipales, asambleas departamentales. No todos sabían de dónde venía el dinero. Algunos lo sabían y miraban hacia otro lado. Otros lo sabían y aceptaban conscientemente convertirse en empleados del narcotráfico. Los políticos comprados aprobaban contratos de obras públicas inflados que beneficiaban empresas fachada de Rodríguez Gacha. Nombraban a su gente en cargos clave de las administraciones locales. Bloqueaban investigaciones desde los consejos municipales. Usaban su inmunidad parlamentaria para proteger operadores del cartel. El resultado era que regiones enteras del Magdalena Medio funcionaban como estados dentro del estado, zonas donde Rodríguez Gacha tenía más poder que el gobierno central, donde sus órdenes se cumplían con más rapidez que las leyes nacionales. La hacienda en Pacho era el símbolo perfecto de esa impunidad. Era una fortaleza militar ubicada a menos de 100 kilómetros de Bogotá. Todo el mundo sabía que existía. Los vecinos conocían los convoyes de camionetas con hombres armados. Los campesinos veían helicópteros despegando a medianoche. Los comerciantes del pueblo vendían provisiones para 50 guardaespaldas. Pero la policía nunca entraba sin permiso previo. El ejército no realizaba inspecciones. Los jueces no ordenaban allanamientos. La hacienda era una zona autónoma, un territorio donde las leyes de Colombia no aplicaban porque Rodríguez Gacha había comprado el derecho a la impunidad. El modelo que Rodríguez Gacha perfeccionó en Colombia sería copiado por carteles en otros países durante las siguientes décadas. En México, los carteles de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación y del Golfo adoptaron la estrategia de comprar instituciones completas. Policías municipales trabajando directamente para el narco. Alcaldes electos con financiamiento de los carteles. Jueces liberando capos arrestados a cambio de sobornos millonarios. En Centroamérica, maras como la MS-13 y Barrio 18 infiltraron sistemas penitenciarios completos. Prisiones que supuestamente eran controladas por el Estado funcionaban como centros de comando de organizaciones criminales. Pero en 1988, Rodríguez Gacha estaba inventando el modelo. Era el pionero del narcoparamilitarismo que fusionaba dinero del narcotráfico con estructura militar y protección institucional. Y funcionaba perfectamente. Hasta que dejó de funcionar, porque había un factor que Rodríguez Gacha no pudo comprar: la presión internacional. El asesinato de Luis Carlos Galán en agosto de 1989 cambió todo. No fue solo otro crimen político, fue el punto de quiebre que obligó al gobierno colombiano a actuar bajo presión de Estados Unidos. El presidente Virgilio Barco declaró el estado de sitio, reactivó los tratados de extradición que el cartel de Medellín tanto temía. Lanzó operativos militares masivos coordinados con la DEA, y de repente los 50 millones anuales en sobornos ya no eran suficientes. Los jueces comprados empezaban a tener miedo de Washington. Los militares corruptos temían ser investigados por agencias estadounidenses. Los políticos financiados por el narco comenzaban a distanciarse públicamente. El sistema de impunidad que Rodríguez Gacha había construido durante casi una década empezó a desmoronarse. Las redadas se intensificaron. Las haciendas fueron rodeadas, los laboratorios fueron bombardeados, los testaferros fueron arrestados, las cuentas bancarias fueron congeladas. Y Rodríguez Gacha, que había vivido con total libertad en su fortaleza de Pacho rodeado de lujo y protección, de repente descubrió algo aterrador: que todas las tierras que había comprado ya no eran refugios, eran objetivos. Que todos los políticos que había financiado ya no respondían sus llamadas. Que todos los militares que había sobornado ahora participaban en operativos para capturarlo, que había construido un imperio sobre cimientos de dinero y miedo. Y cuando el dinero dejó de comprar protección, solo quedó el miedo, su propio miedo.
El arquitecto del terror finalmente descubría lo que sus miles de víctimas habían sentido: que no hay fortaleza lo suficientemente sólida cuando el mundo entero te está buscando, y que eventualmente todos los túneles de escape conducen al mismo lugar. Al final, diciembre de 1989. Gonzalo Rodríguez Gacha ya no era el hombre que controlaba 500,000 de hectáreas desde su hacienda en Pacho. Era un fugitivo perseguido por 2 países, acorralado en su propio territorio, atrapado en el imperio que él mismo había construido. El gobierno colombiano había puesto precio a su cabeza: 500 millones de pesos. La DEA ofreció $2 millones por información que condujera a su captura. Comandos especiales de la policía y el ejército rastreaban cada movimiento. Informantes infiltrados en su organización vendían información a cambio de protección. Rodríguez Gacha abandonó la hacienda de Pacho. Sus túneles secretos, sus búnkeres subterráneos, sus 50 guardaespaldas ya no eran suficientes. La fortaleza que había tardado años en construir se había convertido en una trampa obvia. Comenzó a moverse constantemente. Una noche en una finca en Boyacá, 2 noches en un rancho en el Meta, una semana escondido en un apartamento en Cartagena, nunca más de unos días en el mismo lugar. Viajaba solo con su círculo más cercano: su hijo Freddy, de 17 años, que se había convertido en su sombra; 3 guardaespaldas de máxima confianza; un piloto que conocía todas las pistas clandestinas del país. Según testimonios de personas que lo vieron en esos últimos meses, Rodríguez Gacha había cambiado físicamente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas por falta de sueño, bebía más, hablaba menos. La paranoia que siempre había vivido en su interior ahora se manifestaba abiertamente. Cambiaba de planes cada hora, cancelaba encuentros en el último minuto, desconfiaba hasta de sus colaboradores más antiguos. Sabía que alguien cercano estaba filtrando información, pero no sabía quién. El 14 de diciembre de 1989, Rodríguez Gacha decidió moverse hacia la costa. Tenía un plan de escape preparado desde hacía años, una lancha rápida esperando en un punto secreto del Caribe. Suficiente combustible para llegar a Panamá, donde tenía contactos políticos dispuestos a darle refugio temporal. Desde Panamá podría negociar, esconderse, reorganizarse. Llegó a Cartagena con documentos falsos. Se hospedó en una casa de seguridad en las afueras de la ciudad. Esperó la señal para moverse hacia el punto de embarque. Pero la inteligencia colombiana, apoyada por tecnología de rastreo de la DEA, había seguido cada movimiento. 15 de diciembre de 1989, 2:47 de la madrugada. Coveñas, Tolú, departamento de Sucre. Una playa remota en el Caribe colombiano, donde las olas rompen suave contra arena blanca. Un lugar de postal. Un paraíso tropical. Rodríguez Gacha estaba allí con su hijo Freddy y 3 guardaespaldas. Esperaban que amaneciera para abordar la lancha que los sacaría de Colombia. Pero el operativo ya estaba en marcha. 200 soldados de élite habían rodeado la zona durante la noche. Comandos de la policía bloquearon todas las carreteras. Helicópteros militares sobrevolaban el área apagando motores para no ser escuchados. A las 2:47 de la madrugada, las luces de los reflectores iluminaron la playa como si fuera de día. Los altavoces exigieron rendición inmediata. Rodríguez Gacha y sus hombres abrieron fuego. El intercambio de disparos duró menos de 5 minutos. Los guardaespaldas cayeron primero, superados por el fuego cruzado desde múltiples posiciones. Freddy Rodríguez intentó correr hacia el agua, pero fue alcanzado por ráfagas de fusil. Rodríguez Gacha, descalzo en traje de baño, sin sus botas de piel exótica ni sus sombreros charros, intentó proteger a su hijo con su cuerpo. Fue inútil. Freddy murió en la arena. 17 años. Una vida entera por delante. Destruida por las decisiones de su padre. Rodríguez Gacha recibió varios impactos. Cayó junto al cuerpo de su hijo, el hombre que había ordenado la muerte de miles, que había construido un imperio sobre cadáveres, que había vivido rodeado de lujo en fortalezas de concreto. Murió descalzo en una playa del Caribe, sin 1 metro cuadrado de tierra donde refugiarse. Tenía 42 años. Uno de los soldados que participó en la operación de Coveñas recordó en una entrevista años después: cuando llegamos, él estaba en la playa con su hijo. No corrió. Sabía que no tenía a dónde ir. Intentó proteger al muchacho con su cuerpo. Fue trágico. Ese hombre había ordenado la muerte de miles, pero en ese momento solo era un padre intentando salvar a su hijo. Nos quedamos callados después. Nadie celebró esa noche.
La noticia de su muerte sacudió a Colombia. Para algunos fue justicia, el fin de uno de los hombres más sanguinarios del cartel de Medellín. El arquitecto del paramilitarismo que había sembrado terror en regiones enteras, finalmente había pagado el precio de sus crímenes. Para otros, fue una tragedia. La muerte de un hijo inocente que nunca tuvo oportunidad de elegir otra vida. Pero las consecuencias de la vida de Rodríguez Gacha se extendían mucho más allá de su muerte. Las 140 masacres que financió dejaron 8.000 muertos directos e indirectos, según investigaciones de la Comisión de la Verdad. 8.000 familias destruidas, 8.000 vidas que nunca regresarían. 50.000 personas fueron desplazadas del Magdalena Medio durante los años de terror paramilitar. Comunidades enteras abandonaron sus tierras, sus casas, sus pueblos. Migraron a ciudades donde vivieron en condiciones de pobreza extrema, sin poder regresar jamás a sus hogares. Se estima que 2.000 niños quedaron huérfanos como resultado directo de las operaciones paramilitares financiadas por Rodríguez Gacha. Una generación entera creció sin padres, marcada por el trauma sin oportunidades de educación o futuro digno. 12 pueblos en el Magdalena Medio fueron prácticamente abandonados. Hoy son pueblos fantasma, casas vacías con techos colapsados, calles donde crecen arbustos, plazas donde nadie camina. El daño no fue solo físico, fue antropológico. Comunidades que habían vivido en paz durante generaciones aprendieron a vivir con miedo permanente, a no confiar en los vecinos, a no hablar con extraños, a no denunciar crímenes, a aceptar el silencio como forma de supervivencia. Ese daño persiste hasta hoy, más de 35 años después de la muerte de Rodríguez Gacha. Las haciendas que compró fueron confiscadas por el Estado. Algunas fueron subastadas. Otras permanecen abandonadas, tomadas por la selva, convertidas en ruinas, donde solo crecen recuerdos de horror. La mansión de Pacho con sus salones de mármol y sus búnkeres subterráneos fue desmantelada. Los túneles fueron sellados, las torres de vigilancia derribadas, los mapas con alfileres rojos incinerados. No queda nada excepto historias que los viejos del pueblo cuentan en voz baja, y las preguntas que nadie puede responder. ¿Cuántas de esas 8.000 muertes se pudieron evitar si el sistema judicial no hubiera sido comprado? ¿Cuántos pueblos seguirían habitados si los militares no hubieran sido cómplices? ¿Cuántos niños tendrían padres si los políticos no hubieran aceptado dinero del narcotráfico? Rodríguez Gacha murió en una playa, pero el sistema que construyó sobrevivió décadas después de su muerte. El modelo de narcoparamilitarismo que inventó fue copiado por otros carteles, perfeccionado, expandido, exportado a otros países: México, Centroamérica, Brasil. El mismo patrón: dinero del narcotráfico comprando armas, sicarios políticos, jueces militares, controlando territorios, sembrando terror. Ese es el verdadero legado de Gonzalo Rodríguez Gacha. No las haciendas que compró, no los millones que acumuló, no los sombreros charros que coleccionó. Su legado es el dolor que nunca termina. Piensen en esta historia no como un relato del pasado, sino como un espejo del presente. Gonzalo Rodríguez Gacha construyó su imperio sobre una mentira que muchos aún creen hoy: que el poder y la riqueza pueden comprarse con violencia, que el miedo puede sustituir al respeto, que las fortalezas de concreto pueden proteger de las consecuencias. Pero la vida nos enseña una y otra vez que todo lo construido sobre sangre eventualmente se derrumba. No porque exista una justicia divina e instantánea, sino porque la violencia genera más violencia, el miedo genera más miedo, y el dolor genera un vacío que ninguna hacienda puede llenar. Para aquellos de nosotros que hemos vivido lo suficiente para ver imperios caer y tiranos olvidados, la lección es clara: el verdadero poder no se mide en hectáreas de tierra ni en arsenales de armas. Se mide en la capacidad de dormir en paz, de caminar sin miedo, de dejar un legado que tus hijos puedan honrar en lugar de esconder. Rodríguez Gacha tuvo 500.000 hectáreas, tuvo $250 millones en armas, tuvo el control de regiones enteras, pero murió descalzo en una playa sin poder proteger a su propio hijo, sin un lugar en el mundo donde pudiera estar en paz. Esa es la verdad que cada generación debe recordar. Puedes conquistar territorios, pero nunca podrás escapar de ti mismo. Piensen en el arco completo de esta historia. Un niño descalzo que nació en una choza de barro en Pacho, Cundinamarca, que aprendió a leer a los 12 años limpiando una iglesia, que pasó hambre, que vivió la pobreza más brutal que existe, la pobreza sin esperanza. Ese niño se convirtió en el dueño de 500.000 hectáreas.
en el comandante de 2000 hombres armados, en el arquitecto de un sistema de terror que cambió la historia de Colombia, en un hombre tan poderoso que compraba jueces militares políticos completos, y terminó muriendo descalzo en una playa del Caribe, intentando proteger a su hijo con su cuerpo, mientras las balas destruían todo lo que había construido. La ironía de esta historia es brutal. Rodríguez Gacha pasó 20 años construyendo fortalezas, muros de 4 metros, torres de vigilancia, búnkeres subterráneos, túneles secretos, 50 guardaespaldas, helicópteros en alerta permanente, 500.000 hectáreas donde esconderse. Y cuando llegó el momento final, nada de eso pudo salvarlo. Ni sus tierras, ni sus armas, ni su dinero, ni sus conexiones políticas, ni los militares que había comprado, ni los jueces que había sobornado. Todo colapsó en 5 minutos de fuego cruzado en una playa. Porque cuando construyes un imperio sobre sangre, ese imperio eventualmente se ahoga en su propia sangre. ¿Construyes una casa para vivir en paz? ¿O construyes una fortaleza porque sabes que el miedo nunca te dejará dormir? Rodríguez Gacha construyó ambas. Y descubrió que ninguna puede protegerte del día en que el mundo decide que tus crímenes ya no serán tolerados. Hoy, más de 35 años después de su muerte, las haciendas de Rodríguez Gacha están en ruinas, tomadas por la selva, convertidas en fantasmas de lo que fueron. La mansión de Pacho con sus salones de mármol ya no existe. Los túneles fueron sellados, las torres de vigilancia derribadas, los mapas con alfileres rojos incinerados. Pero el daño que causó permanece. 8.000 muertos que nunca regresarán, 50.000 desplazados que nunca volvieron a sus tierras, 2.000 niños que crecieron huérfanos, 12 pueblos convertidos en cementerios, una generación entera marcada por el trauma que pasa de padres a hijos como herencia maldita. Ese es el verdadero legado de Gonzalo Rodríguez Gacha. No las tierras que compró, no el dinero que acumuló, no el poder que ejerció. Su legado es el dolor que nunca termina. Si este video te ayudó a entender cómo un hombre convirtió el paraíso en infierno, cómo el narcotráfico y el paramilitarismo nacieron juntos en Colombia, cómo la impunidad permite que los imperios del terror crezcan sin control, entonces suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video. El algoritmo quiere enterrar estas historias porque incomodan, porque revelan verdades que muchos prefieren olvidar. Tu clic es lo único que mantiene viva la memoria. Y la memoria es lo único que puede evitar que la historia se repita. Dime en los comentarios, ¿crees que Rodríguez Gacha fue más peligroso que Pablo Escobar? ¿Crees que el paramilitarismo que él inventó causó más daño a Colombia que el narcotráfico mismo? Este es solo uno de los capítulos oscuros del cartel de Medellín. Hay más historias que contar, más verdades que sacar a la luz, más lecciones que aprender de ese pasado que todavía nos persigue. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Porque en Colombia la justicia llegó tarde para Rodríguez Gacha, pero la memoria nunca prescribe, y recordar es la única forma de sanar.